Redes de norte a sur. El uso, manejo y control de los recursos naturales es un tema que nos debe preocupar siempre. De hecho, estamos viviendo un proceso de cambio climático en todo el mundo. Queremos saber cómo nos afecta eso en nuestro país y por eso les vamos a presentar este documental realizado por Hildegard Hecker que profundiza en este tema. Vamos entonces a verlo en un nuevo capítulo de Redes de Norte a Sur. Para nadie es desconocido que una de las grandes metas del mundo actual es correr tras un desarrollo que está ligado al consumo cada vez más creciente de energía que obtenemos principalmente a través de la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, en esta alocada carrera en solo 200 años vamos consumiendo inexorablemente las reservas que la naturaleza ha tardado 600 millones de años en crear. Hoy el desafío es encontrar alternativas energéticas y adaptar nuestros usos y costumbres con eficiencia en este nuevo panorama energético mundial. Gran parte del progreso económico y social se sustenta hoy en la energía que obtenemos de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural. Combustibles fósiles. Combustibles son sustancias que al quemarse generan calor, aparte de dióxido de carbono, agua y otros contaminantes, ¿ya? Y fósil porque derivan de plantas y animales que estuvieron vivos hace 300, 400 millones de años atrás y que sufrieron un proceso de fosilización continua bajo presión y temperatura en la corteza terrestre durante todos estos millones de años. En general, en los procesos de obtención de energía en los seres vivos se libera CO2, gas inerte que juega un papel importante en el balance térmico terrestre, pues junto a otros gases forma la capa protectora que permite la vida en el planeta. Es el efecto invernadero. Pero hoy, la emanación indiscriminada de CO2 por parte del ser humano y sus sociedades de consumo generan un desequilibrio entre los gases de esta capa reguladora de la entrada y salida del calor en la Tierra, produciendo un aumento en las temperaturas y niveles de lluvias en muchas regiones del mundo. Es el calentamiento global. ¿Le ha pasado que le han cortado la luz y todo su mundo se desmorona? Es el caos en las calles. El tránsito se detiene, las comunicaciones fallan, la comida se descompone en el refrigerador. En fin, parece que nada funciona, pues la base que sustenta diariamente la vida es el consumo de energía. Sin esta escalada de consumo creciente de energía, todo el progreso se derrumbaría en un instante. En nuestra sociedad, la energía es imprescindible e insustituible en el proceso productivo y la actividad económica y social. Por esto, la sociedad es tremendamente vulnerable frente a ella.
energía muy simplemente como la capacidad de poner en movimiento o transformar algo. El hombre, desde que existe como organismo viviente, ha necesitado de la energía para sobrevivir. Primero, usó la energía de sus músculos, luego la de los animales, del agua y del viento para proveerse de alimentos, fabricar herramientas y trasladarse. Después, con el fuego, obtuvo luz y calor. Hasta que llegó la revolución industrial, estimulando la investigación de nuevas formas de energía. Con ella surge la energía eléctrica, se incrementa el uso del petróleo y el gas natural para uso industrial. Efectivamente existe una estrecha relación entre crecimiento de la población y consumo energético, básicamente por dos razones. La primera variable que está asociada al crecimiento del consumo energético o al acceso a la energía es el crecimiento económico. El crecimiento económico trae a la par aumento de calidad de vida y un montón de otras cosas que hacen que la población crezca. Ya es como una reacción en cadena y efectivamente desde que el hombre tuvo acceso a grandes cantidades de formas de energía a partir de la revolución industrial, 1750, la población mundial se ha multiplicado por 10. O sea, existe efectivamente una relación muy estrecha entre acceso a la energía a gran escala y crecimiento de la población mundial. Con la revolución industrial desde hace ya 150 años aproximadamente y hasta la actualidad, la principal fuente de contaminación atmosférica por emisión de dióxido de carbono son las plantas de generación de energía a base de carbón, pues emiten la estratosférica cantidad de 2.500 millones de toneladas al año a nivel mundial. La segunda fuente de contaminación son los automóviles, que emiten casi 1.500 millones de toneladas de este CO2 al año. Toneladas de CO2 muy necesarias para alimentar la hambrienta maquinaria hacia el desarrollo. Muchas son las alternativas para producir energía. Sin embargo, el 90% de la que usamos hoy son las energías que liberan mayores índices de CO2 a la atmósfera, gas que reconocemos como el causante principal del calentamiento global que sufre hoy el planeta y los cambios climáticos asociados a él. En estricto rigor, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye. Por lo tanto, no existen fuentes energéticas que se vayan a destruir ni que se vayan a crear. Toda la energía disponible está en la Tierra y no se va a destruir. Ahora, se habla de un energético renovable cuando este o no se agota durante su proceso de transformación energética o bien es capaz de ser renovado a escala de tiempo humana. Entonces, la escala de tiempo es lo que importa acá. Los combustibles fósiles en estricto rigor también son renovables, pero a escala de tiempo geológico. Es decir, un depósito, un yacimiento de algún combustible fósil les toma millones de años en volverse a recuperar. No así un bosque, no así la energía solar, la energía eólica que no se agotan. Pero existe aún otro factor negativo asociado al consumo indiscriminado de combustibles fósiles. Es el agotamiento de estos recursos no renovables. Es decir, una vez que se terminen, no podrán ser repuestos. Se agotan debido a la gran presión ejercida por el consumo energético necesario para el crecimiento constante de la población mundial, el desarrollo agrícola, industrial y de los transportes. Es una realidad próxima en el tiempo, una realidad de la que debemos estar conscientes. Hoy, a mayor desarrollo, más gasto de energía. A lo que debemos tender es lo contrario, mayor desarrollo, menor gasto energético. Efectivamente, se calculan alrededor de unos 40 años más de petróleo, no más de 50, 120 a 150 de gas natural, carbón 400, 450 años máximo, ¿ya? Efectivamente se pueden encontrar más yacimientos, pero incurriendo en gastos muchísimo mayores porque hay que buscar yacimientos de petróleo y gas natural a mayores profundidades, lo que efectivamente va a redundar en mayores costos de la energía. Además del agotamiento de los recursos y el incremento de las emanaciones de CO2, peligros que involucran a todo el mundo,
En Chile particularmente existe otro factor de riesgo, la dependencia energética de los mercados internacionales. Pues gran parte de la energía que consumimos en el país es comprada en el extranjero, con alzas y variaciones de precios permanentes, lo que nos hace muy vulnerables frente a las fluctuaciones de los mercados, tanto del carbón que utilizamos mayoritariamente para la producción energética del país, del petróleo que usamos para el transporte y del gas con que se surte el consumo domiciliario. Conscientes de este serio riesgo en materia de energía proveniente del consumo casi exclusivo de combustibles fósiles en el país, existen organismos y científicos visionarios dedicados a la investigación y desarrollo de prototipos para hacer de esta dependencia una oportunidad, un factor de cambio positivo que mitigue los efectos de las emanaciones de CO2 a la atmósfera, implementando el uso de energías no contaminantes y renovables con el objeto principal de diversificar la matriz energética del país. En condiciones de máxima potencia, un panel de estos genera aproximadamente 60 watts. Eso sirve para cargar un banco de baterías que podría alimentar una gran cantidad de ampolletas, digamos, de alta eficiencia. Siempre que se utilizan este tipo de sistemas hay que utilizar también artefactos de alta eficiencia. Es decir, los 48 volts en corriente continua se transforman a los 220 volts en corriente alterna, que es el tipo de corriente que se utiliza normalmente en la ciudad. Aquí tenemos un panel fotovoltaico que ahora está cumpliendo la función de cargar las baterías para el sistema de adquisición de datos que hay acá. A través de toda la historia de la humanidad, siempre ha habido grandes saltos que nos adelantaron en el desarrollo. Por ejemplo, del caballo pasamos al auto, de las luminarias a gas en las calles a la electricidad, de la máquina de escribir al computador. Hoy se hace necesario otro gran salto a un mundo distinto, evolucionar desde el consumo de los combustibles fósiles a los combustibles no contaminantes. En la actualidad, ya existen tecnologías en desarrollo que esperan encontrar en el mundo político y económico voluntades que permitan implementar nuevas plantas generadoras de energía a partir de fuentes no contaminantes. Hay otra motivación fuerte en términos de buscar alternativas a los combustibles fósiles en la matriz energética mundial, que es el cambio climático. Por lo tanto, la pregunta lógica es, bueno, ¿qué hacemos para evitar esto? Hay distintas alternativas, desde, si seguimos utilizando fósiles, recurrir al enterramiento del dióxido de carbono, que son alternativas que se están viendo fuertemente, el enterramiento, captura y enterramiento geológico del dióxido de carbono, hasta usar fuentes de energía que no sean emisoras de CO2 a gran escala, como son la hidroelectricidad y la energía nuclear, y también otro tipo de energías renovables no convencionales a menor escala, como energía eólica, solar, geotérmica. Además de encontrar nuevas tecnologías en la producción de energía, hoy se requiere internalizar un nuevo concepto ligado a ella: la eficiencia. Hay que tener en cuenta la eficiencia o el uso racional de la energía como un recurso energético más del cual solamente nosotros somos responsables, ¿ya? Y en ese sentido, desde la escala doméstica más básica hasta la escala industrial o a la escala del desempeño de los países, el tema del uso racional y eficiente de la energía, pensando en las generaciones futuras desde el punto de vista ambiental, pero también de tener a mano recursos energéticos que puedan permitir crecer, está basada exclusivamente en la conciencia y en la responsabilidad personal.
Décadas atrás, el concepto de eficiencia en el uso de la energía no era considerada. Sin embargo, hoy es vital apropiarnos de la idea de que el uso de la energía será lo que asegure que nuestras futuras generaciones puedan contar con ella. Estamos presentando Redes de Norte a Sur. En los últimos casi 3 siglos de la civilización industrial, hemos sido testigos del fenomenal crecimiento del emprendimiento humano. La porción más externa de la corteza terrestre, el suelo, se ha constituido en el soporte de su actividad y desarrollo económico y social. Desafortunadamente, toda esta actividad está basada en la filosofía del dominio de la naturaleza, que establece que el ambiente natural pertenece a los seres humanos, cuando en realidad los seres humanos pertenecemos al medio ambiente. Pero, afortunadamente aún para nosotros, somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. La Tierra es un planeta vivo, inserto en el sistema solar. Con más de 4.600 millones de años de historia, la naturaleza ha ido conformando la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, como los rasgos físicos que conforman el planeta. Ellos se han constituido en el soporte de la vida que ha evolucionado en el planeta, soporte que hemos ido poblando y además explotando a lo largo de este tiempo. Sin embargo, tenemos poco conocimiento del escenario en el cual hemos desarrollado nuestra vida y nuestro progreso. Somos poco conscientes de la fragilidad de este planeta y la necesidad que tenemos de su buen uso para contener a miles de generaciones por venir. Después de condensarse en sus inicios, la Tierra habría sido casi homogénea y relativamente fría, pero la continuada contracción de los materiales que la constituyeron hizo que se calentara. Luego, esta masa candente, la incipiente Tierra, comenzó a fundirse bajo la influencia de la gravedad. Esto produjo la diferenciación entre la corteza, el manto y el núcleo, con los elementos más livianos moviéndose hacia arriba para formar la corteza y el manto, y los elementos más pesados, sobre todo el hierro y el níquel, sumergiéndose hacia el centro de la Tierra para formar el núcleo. Al mismo tiempo, grandes erupciones volcánicas provocaban la salida de vapores y gases volátiles y ligeros del manto y la corteza. Algunos eran atrapados por la gravedad de la Tierra y formaron la atmósfera primitiva, mientras que el vapor de agua condensado formó los primeros océanos del mundo. Si pudiéramos cortar la Tierra por la mitad, tendría el aspecto de media cebolla, formada por varias capas, una dentro de otra, en forma de anillos concéntricos. La corteza, el manto y el núcleo. La corteza es completamente sólida y fracturable. El 29% de ella corresponde a la corteza continental o superficie terrestre y todo lo demás es océano. El estado físico del manto
Debido a las condiciones de temperatura y presión existentes en el material que lo compone, oscila entre sólido y elástico. La formación de la Tierra está superficialmente cubierta de distintas placas, a las cuales se les llama placas tectónicas. Esas placas tienen a su vez los continentes y los fondos marinos. Esas placas se están moviendo porque están flotando sobre un lecho o un fondo de material incandescente, caliente. Están en roce continuo y que provocan en esos bordes movimientos de tierra que provocan los terremotos o los temblores, y que son movimientos de ajuste de estas placas. Las masas de tierra del mundo se dividen en 6 continentes: Europa, Asia, América, África, Oceanía y la Antártica. Los geógrafos del siglo XVII se dieron cuenta que los continentes podían encajarse como piezas de un enorme rompecabezas. A comienzos del siglo XX se buscó pruebas más definidas de que los continentes se habían separado. Se encontró, por ejemplo, fósiles de una hoja en depósitos de la misma edad en Sudamérica, Sudáfrica, India y Australia. Este fue un ejemplo que evidenció que se había producido una deriva continental. Así vamos imperceptiblemente para el hombre, navegando en un océano de magma. Para los fines de la educación ambiental en nuestro país, creo que es importante que entendamos la definición o el concepto de un sistema. Concepto que puede ser aplicado a los distintos ámbitos de nuestras vidas. Y desde un punto de vista físico, por ejemplo, se entiende como un conjunto ordenado e interdependiente de elementos físicos como el agua, el suelo, las rocas, los minerales y la atmósfera. Elementos que permiten en general el desarrollo de las diversas formas de vida que conocemos nosotros en la actualidad. Uno de sus componentes es el suelo. Ahora bien, el suelo se forma a través de un largo proceso evolutivo que no puede medirse a escala humana, en el cual participan, por ejemplo, otros componentes como las rocas y los minerales, que están más abajo de las formaciones del suelo, permitiendo que plantas y animales se nutran de dichos minerales, ¿cierto?, y permitan su desarrollo. Sin el suelo, a pesar de que forma una delgada capa, sería imposible la existencia de plantas superiores, y sin ellas ni nosotros ni el resto de los animales podríamos vivir. Es esta condición del suelo de compuesto orgánico mineral, de rocas y vida, lo que le permite ser el sustento de multitud de especies vegetales y animales, que en sus procesos naturales de fotosíntesis y metabolismo liberan CO2, gas inerte que, como sabemos, juega un papel importante en el balance térmico terrestre, pues junto a otros gases forma la capa protectora que permite la vida en el planeta, formando el efecto invernadero. La humanidad y sus sociedades, en su tránsito hacia el desarrollo sustentado en el consumo de combustibles fósiles, produce grandes cantidades de CO2 que generan un desequilibrio en esta capa reguladora de la entrada y salida de calor en la Tierra, produciendo un calentamiento global, con un aumento en las temperaturas y niveles de lluvia en muchas regiones del mundo. Calentamiento que incide directamente sobre la calidad del suelo que nos sustenta. Un sistema, es decir, un conjunto de elementos que interaccionan estrechamente entre sí. Ninguno falta y ninguno sobra. Todos trabajan para todos en armonía. La Tierra es un ecosistema. Aquí sus elementos infaltables son el medio físico, las rocas, el viento, los seres vivos y sus interacciones. En general,
La vulnerabilidad de los ecosistemas depende de la agresividad y variabilidad climática, de la acción del hombre, el tipo de suelo, las formas del relieve que han ido forzando importantes cambios en el paisaje y la resiliencia y capacidad de adaptación de la vegetación. En este contexto, el cambio climático, entendido como el cambio en el tiempo en el clima de la Tierra, tendrá efectos determinantes sobre la capacidad real de absorber los desequilibrios producidos en los ecosistemas ligados al suelo. Nuestra adaptación a las nuevas condiciones que nos presentan las variaciones climáticas y sus efectos sobre los suelos dependerá de la capacidad en recursos financieros y tecnológicos que desarrollemos simultáneamente a la conservación de los sistemas terrestres naturales. Chile está inserto en el continente que tiene la más rica reserva genética del mundo. Alberga alrededor del 40% de las especies conocidas, además de ser la reserva más importante de agua y tierras cultivables del planeta. A pesar de toda esta riqueza biológica, importantes procesos de deforestación y desertificación están amenazando el patrimonio natural. Las tierras altas de la región andina son muy sensibles a las variaciones climáticas, debido a la presencia humana en un ecosistema frágil, un relieve complejo y un sistema hidrológico dinámico. El potencial agrícola es enorme. Sin embargo, muchas veces por las malas prácticas de manejo del suelo, este exhibe signos de degradación. Una vez deforestado, el suelo pobre en materia orgánica tarda pocos años en degradarse para luego ser abandonado. Las tendencias climáticas que perturban la hidrología global de las cuencas andinas afectan la disponibilidad de agua para la irrigación de áreas agrícolas importantes en Chile. El ambiente de incertidumbre lleva, por ejemplo, a los agricultores a practicar una agricultura marginal de bajo uso de insumos para reducir el riesgo económico. De este modo, la variabilidad climática es una causa primaria de pobreza y de migraciones masivas de la población rural, trayendo como consecuencia una rápida y desorganizada sobrepoblación de las ciudades, produciendo en ellas bolsones de pobreza. Este fenómeno ha afectado a los ecosistemas de toda la región, con excepción de ciertas áreas de bosques templados australes que aún pueden encontrarse en estado prístino. El daño que causamos a esta delgada capa que forman los suelos es de la misma magnitud que el que se causa al agua y al aire, aunque en realidad algunas veces es menos evidente para nosotros. ¿Qué es lo que le vamos a exigir a este medio ambiente? ¿Ah? ¿Qué vamos a pedir y qué vamos a esperar de él? Estamos obligando al medio ambiente a tener que producir 2 o 3 veces lo que realmente es capaz de producir. Tenemos que aprender a vivir de la manera en que el medio ambiente nos permite vivir. ¿Ah? Eso va a ser un esfuerzo de crecimiento personal, ¿ah? y de armonía como sociedad con el medio ambiente. Pero tiene que ver con nosotros. Si el progreso de Chile depende de un desarrollo económico, social, cultural y tecnológico continuo, para alcanzar el desarrollo sostenible debemos también prestar especial atención a la preservación de los recursos naturales del país. Este programa ha sido financiado por el Consejo Nacional de Televisión. Hemos presentado Redes de Norte a Sur.